Lo que ha sucedido hoy en la ciudad de Formosa es tristísimo. Otra vez esas imágenes de represión que tanto hieren y de la que no hay más remedio, no hay otro camino que hacer responsables a las autoridades de la provincia, heridos, detenidos. Y siempre uno aspira a que haya un nivel de profesionalismo frente a lo que siempre son embates de este tipo de situaciones en las cuales la gente por algún motivo presenta su disconformidad. Las fuerzas policiales tienen que tener un necesario profesionalismo para saber cómo controlar esto sin caer en lo que hoy hería profundamente. ¿Cuál es la situación en Formosa? Un gobierno que lleva muchísimos años ratificado democráticamente siempre. Un gobierno que le cambió la historia a la provincia, que sigue teniendo las mismas connotaciones de pobreza, de dificultades económicas de toda la Argentina. Yo la conocí a Formosa, como les contaba hace un rato, en 1985, en los tiempos del espejo. Era como si se tratase de un planeta inhabitable. La conocí, la volví a ver 30 años después y el cambio es rotundo, es radical. Hay hasta hospitales ultracomplejos, hay una escuela, no digo que cada manzana, pero muchas más, de aquella época en la que había muy poco sobre la educación y sobre la salud. El cambio es profundo y posiblemente eso explica que ese pueblo sea tan peronista como es y haya votado a Infran de la manera que lo ha hecho durante todo este tiempo. Pero cuando se tiene ese control y ese dominio ratificado en las elecciones hace tan poco tiempo, el comportamiento tiene que ser mucho más eficiente en términos de controlar lo que hoy sucedió. Formosa ha tenido una actividad extraordinaria durante la pandemia y la cuarentena. Ha sido la provincia de mejor comportamiento. Les citaba hace un rato el caso, por ejemplo, de una ciudad como El Colorado, que queda a unos 100 y pico de kilómetros de la capital hacia el sur, es sobre el río Bermejo, y que tiene un solo contagiado. Del otro lado está San Martín, el Chaco, y tiene 20 personas que han muerto. Es decir, han hecho las cosas bien en los confinamientos, en la cuarentena, han controlado como no se hizo en el resto de la Argentina. Ahora aparecieron casi 20 contagiados y el gobierno decidió nuevamente volver a fase 1. Y esto promovió una reacción airada, seguramente extralimitada, de los sectores que se sienten afectados por esto, legítimamente afectados, y con una protesta que se puede entender en términos humanos, aunque el gobierno tenga la razón en lo que es la defensa de la vida. También es verdad que hay una incursión llamativa en varias provincias, lo vimos en Santiago del Estero por el estadio de fútbol el otro día, de medios de comunicación que juegan permanentemente contra la democracia, y lo que no se pueda cambiar con el voto, pues entonces será bueno intentar cambiarlo de este tipo de maneras, y viene siendo sistemáticamente hostigada la provincia. Pero eso no puede de ninguna manera tolerarse cuando ante estas imágenes uno tiene que establecer la primera de las críticas con relación a la represión. Por supuesto aparecen todas las personas que quieren sacar algún tipo de ventaja política, la primera de las cuales es la última que podría intentar obtener algún beneficio, y estoy hablando de Patricia Bullrich, que escribe ya dirigiéndose al presidente Alberto Fernández como si él hubiera estado manejando la represión. Presidente, reprimen y tiran con balas de goma a los formoseños que le exigen a Gildo Infran poder trabajar. Espero que la justicia actúe. ¿Hasta cuándo va a permitir estos atropellos? No existe en toda la República Argentina, busque donde busque, una persona menos autorizada que Patricia Bullrich para escribir esto. Ella ha fomentado todo tipo de represiones, pero además ha estado detrás y respaldando asesinatos cometidos por fuerzas a las que ella protegía de esta manera, diciendo que fueron atacadas. Mentira era, pero decía como justificación que habían sido atacadas con armas que levantaban los árboles de cuajo, y eso justificaba, por ejemplo, el asesinato de Rafael Nahuel. En sus manos pólvora. Quiere decir que eso corrobora lo que nosotros sabíamos del primer día. Ahí había un grupo, una minoría violenta, una minoría que, digamos, cuando vio que había dos prefectos, que fue los dos que vio, dijo, son dos, vamos a matarlos, y tenían armas de todo tipo, cuchillos, lanzas y armas de fuego. Bueno, de acuerdo a la información que nos brindó la Prefectura Naval Argentina, que estuvo en el lugar, había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros.
Sodio que cayó en las últimas horas y que todavía no podemos desbrozar atinadamente porque los elementos aún están muy sueltos para comprender lo que sucedió en la provincia de Formosa. Pero estas ventajeadas políticas son también detestables, dichas, manifestadas por quien no tiene la mínima autoridad moral para hablar de represión, de persecuciones. Aquellos que estaban detrás de Chocobar, nada menos justificando lo que se había hecho. Imposible aceptar, admitir que fuera Patricia Bullrich la que firmó ese tuit. Pero vayamos a nuestros temas de hoy, a lo que teníamos previsto. Vamos a buscar aquello que emociona, aquello que hasta puede provocar alguna sonrisa y aquello que sigue aleccionando sobre comportamientos políticos y mediáticos que se dan en la República Argentina. Algo bueno para empezar. Daniela Osborne es una científica del CONICET que habla de lo que está sucediendo con la vacuna y hace bien escucharla. Los datos que se están obteniendo son realmente espectaculares. Llegan al 92% de efectividad, 94% para evitar enfermedad sintomática, 87% para evitar hospitalización, 92% para evitar casos severos, la efectividad de la vacuna en población mayor de 70 años. Los datos, incluso con una dosis, son espectaculares porque hablamos del 60 al 70% de efectividad de la vacuna. Todos los días aprendemos algo. Es impresionante el ritmo que ha tenido la ciencia en este periodo, como si hubiera aceptado el desafío y salieran a buscar en todos los países todos los recursos que sean posibles para mejorar la situación. Por ejemplo, ¿usted concibe que con la tos se pueda determinar en el futuro en su celular si tiene o no tiene COVID-19? Escuche a Jonathan Jagilioff. A través de esta herramienta que permite detectar el COVID-19 a través de la grabación de la tos. Hay espectros de sonido que el oído humano no puede captar, pero que sí quedan registrados en las grabaciones. Así como otras enfermedades respiratorias, el COVID-19 crea una firma respiratoria única en la garganta y pulmones de la persona que es distinta a otras infecciones respiratorias. Y a través del uso de la inteligencia artificial, y con esta grabación podemos detectar si este tosedor tiene COVID o no. Y después tenemos lo cotidiano, a lo que no podemos soslayar en una semana que ha tenido de todo. El comportamiento de la Ciudad de Buenos Aires a través de su ministro de Salud, del vicejefe de gobierno Santilli, y bueno, de Rodríguez Larreta, que no apareció tanto para este tema, ha sido ciertamente desconcertante en cuanto a la capacidad que tienen para mentir. Superan todos los límites y todos los récords. Se quejaron de la distribución de las vacunas, cuando tenían decenas de miles de vacunas todavía para poder vacunar, y cuando el reparto, ya les demostramos a ustedes, pero vamos a insistir con eso, dejó claro que la ciudad de Buenos Aires tenía en porcentaje la mayor cantidad de vacunas. Escuchemos a Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, sobre este tema. Con este criterio también habría que darle más a San Isidro y a Vicente López, que también tienen población más envejecida, y cuando se empiece con los docentes habría que calcular qué porcentaje de docentes nos tendrían que dar más a nosotros. Ya se empezó con los docentes. Digan, yo tengo una muy buena relación con Quirós. Acá me parece que no tiene mucho sentido lo que plantea. Y por otra parte no forma parte de los acuerdos a los que llegó, que se iba a distribuir de acuerdo a la población. Empiezan a aparecer diferentes pataleos. Me parece que no es por ahí, me parece que yo siempre lo digo, la ciudad de Buenos Aires tiene todas las calles asfaltadas, con 200 kilómetros cuadrados, fue antiguamente la capital de la provincia de Buenos Aires, o sea, una ciudad. Yo tengo 554 ciudades para vacunar, 135 municipios, y suelo no quejarme. La queja tendría que ser acto seguido de haber hecho las cosas bien. Aquí no se ha planificado de ninguna manera, siempre se negaron a hacerlo. Siempre la jugaron en contra de lo que se pedía desde el gobierno nacional, siempre pensando en los aspectos políticos. Y entonces, cuando abrieron la posibilidad de vacunarse, explotó el sistema. Y cuando dijeron llamen al 147, no había ya
quien respondiese. Y cuando se trató de vacunar a los trabajadores sanitarios que no alcanzaban las vacunas, que estaban mal distribuidas o, como ha sido claramente denunciado, se daban a sectores privados, creando verdaderos privilegios. Tanto que se ha hablado del privilegio de algunas personas que cometieron el error de vacunarse antes de lo debido. Y por supuesto ni por asomo todas las que se han mencionado. Pero de todas maneras hubo quienes se equivocaron feo en ese tema. Pero lo otro, el error no fue tal, sino una decisión de darle vacunas a sectores privados, poniéndolos por encima del derecho de los demás ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Mire, han muerto 2 médicos. Mientras todo esto sucede, mientras se dan las bajezas políticas en la República Argentina, y esto es algo que entristece profundamente. En 5 días, 2 médicos no vacunados fallecieron. Los nombres de María Rosa Fulone, médica generalista del Hospital Fernández, y Carlos Cereday, cirujano plástico del Hospital de Quemados, ya no figuran en la nómina. Han muerto luchando contra el COVID-19, pero también ellos, víctimas del COVID-19. Menos del 25% de todos los trabajadores de la salud mental del hospital están vacunados. Exactamente 79 de 334. Es una situación preocupante que nos angustia. Evidentemente no somos una prioridad para la primera línea de distribución de vacunas. El COVID-19 nos propone un aprendizaje, como les decíamos recién, constante. Le vamos a mostrar algo que se da en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay muchas cárceles que son privadas, pero ahora también los inmigrantes están encerrados en lugares privatizados que crecen al ritmo de la inmigración. Es algo tan deleznable, tan triste que le ocurra esto a la humanidad. Lo que usted va a ver es cómo se da el COVID en un lugar donde había 3.500 internados, inmigrantes, pero la privatización y el negocio hace que en un año, apenas en un año, hayan crecido a 20.000. Este es el lugar. Escuche estas voces y este drama. No hay doctores, hay muy pocos servicios médicos. Yo fui contagiado del COVID-19 en esa instalación. Hubo muchas personas. Nos plantamos para que nos atendieran. Hubo compañeros que colapsaron adentro del tanque, personas que se convulsionaban. Yo estuve exactamente 22 meses en Eloy. Están laqueadas, solamente las dejan salir 10 minutos. En esos 10 minutos solamente o decides ir a hacer algo de comer al microwave, bañarte o hacer una llamada. Esto Te es lo digo porque mi compañera, ella está detenida y está contagiada de COVID y es diabética y no han hecho nada con ella. Ella sigue detenida. Arizona, perdidos en el mapa, en esos lugares, confinados y con el COVID acechando, en realidad, caminando por los pasillos de ese lugar. Cárceles privadas para inmigrantes, negocio. El capitalismo es así. Como Flor Massadi, la directora del Gran Festival de Cine Migrante, nos decía a propósito de este tema. De marzo a octubre del 2020 en Estados Unidos implicó la deportación de 250.000 personas. Biden en su campaña también ha tomado el tema migratorio como un tema central. Recientemente asumido, Biden envió al Congreso un proyecto de ley para encontrar vías de regularización para los más de 11 millones de personas indocumentadas. Determinadas modificaciones a lo que ha sido el desastre que ha provocado Trump en materia de derechos humanos y migración. También suspendió el presupuesto destinado a continuar con la construcción del muro que separó los Estados Unidos con México. Al mundo le hace falta un poco más de comprensión y de humanidad. Un poco, yo diría un mucho más. Es tristísimo lo que sucede. No obstante, la Argentina ayer tomó una decisión que la enaltece en lo que llamamos los derechos humanos, en lo que llamamos el respeto a uno de los fenómenos más constantes, permanentes de la historia de la humanidad, que es la migración. Mire lo que ha sucedido. Acérquese a esta noticia. El gobierno derogó el cuestionado decreto de Macri que facilitaba la expulsión de migrantes. Esto es muy importante y ha merecido el comentario de Diego Morales, del CELS.
El decreto generó mucha preocupación en todas las personas migrantes que viven en Argentina, porque asoció migración con delincuencia. Los responsabilizó de los problemas de seguridad. Consideró que las cárceles había una sobrerepresentación de extranjeros, cuando en realidad esto no era así. Les hemos hablado en el comienzo de la convivencia de lo malo y lo bueno en esta columna de hoy para repasar la semana y en este caso lo que viene, el año. Hace un año, esta semana viene a evocar ese episodio tristísimo para toda la humanidad, pero en particular para la Argentina, porque desde hace un año estamos en esta situación. Todo lo que hubo que afrontar por parte del gobierno, pero también de nosotros los ciudadanos que queríamos que nos diesen lo mejor y la mayor protección, y en eso se estaba. Pero la lucha ha sido cruel, terrible, de parte de los medios de comunicación que rápidamente entendieron que aquellas medidas que se habían adoptado de cuarentena, etcétera, estaban fortaleciendo la imagen de un gobierno al que no querían desde antes que empezara a ejercer. Entonces vino una tarea de tanta malicia periodística, de tal guerra, de una batalla cotidiana que nosotros hemos tomado algunas de las tapas que se dieron durante todo ese periodo, para que ustedes puedan leer si nos aproximamos lo suficiente. Los gobernadores avalan la cuarentena, pero reclaman liberar sectores económicos. ¿Cuándo sucedió eso? Bueno, en el principio de la cuarentena. Caída histórica en la actividad económica. Las estamos recorriendo al revés, pero no importa, porque lo que interesa es tomar nota de lo que se decía en ese tiempo, cansancio de la gente y controles más duros en la nueva fase de la cuarentena, muchas marchas en la ciudad, en el conurbano y al interior, con críticas al gobierno. Pese a la cuarentena, la gente salió a la calle contra el gobierno, banderazos contra el gobierno en distintos puntos del país, todas las tapas de la mafia mediática que quería socavar lo que se estaba haciendo de bien para proteger a la población. Por la cuarentena ya hay 3.600.000 personas más con problemas de empleo, algo que estaba ocurriendo en todo el mundo y que por otra parte fue solucionado. Vayamos abajo, el gobierno sufre la marcha más masiva a solo 10 meses de asumir. Celebraban la marcha, invitaban a las marchas, promocionaban las marchas. Pese a las dudas, el gobierno decidió comprar 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Putin admitió que no hay vacunas para los mayores y descolocó al gobierno. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 años sin enfermedades. Vacunas VIP, ANSET intima a jubilarse al fiscal que investiga el escándalo. Todas mentiras, todos posicionamientos mafiosos, marchas de protestas en todo el país contra los vacunados de privilegio lanzadas y estimuladas por ellos. Así hemos vivido durante todo este tiempo. Mire, hasta llegar a la mentira reciente, la de esta semana, la que mencionábamos recién, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, rápidamente patentada como mentira por el Grupo Clarín. Ayer a la noche te anticipábamos la decisión de la ciudad de Buenos Aires de salir a hablar sobre las vacunas. Nosotros veníamos diciendo hace semanas, meses, que el operativo estaba mal administrado, la forma en que se reparten las vacunas. Y llegó marzo y ahora se están muchos despertando de que efectivamente hay una situación de distribución de vacunas que no es la correcta. La provincia recibió una gran cantidad de vacunas, la ciudad no. La ciudad de Buenos Aires ha recibido más que el resto y todavía tiene muchas dosis para aplicar. Tiene más de 75.000 dosis para aplicar. Lo que no podemos aceptar es que se le están enviando pocas dosis. A la ciudad de Buenos Aires, en relación a su población, se le enviaron el 7,2%, cuando la media nacional es el 4,9%. Provincia de Buenos Aires tiene cerca del 4,9% también. Y también están los disparates que cotidianamente hay que sobrellevar. Esta semana tuvo unos cuantos, pero hemos elegido a Pichetto, que es un candidato de fierro, a decir macanas, como que, por ejemplo, no es necesario vacunar a los que tienen 40 años porque si a ellos no les pasa absolutamente nada. Una cosa, querido, a los 40 sos inmortal. Tenés todas las defensas y tenés todo. Darle la vacuna a tipo de 40 es una gran pelotudez la que hicieron. Y bueno, y esos son errores, pero bueno, así estamos. Hay que reordenar este tema. No estamos siendo cuidadosos. De gente joven que se haya muerto de coronavirus. Como los medios de comunicación de la Argentina, los más fuertes, esto no lo van a decir porque están jugando justamente en contra de la vacunación permanentemente, tomamos al diario El País de España, diciéndole a Pichetto qué grado de ignorancia padece.
Los jóvenes en Latinoamérica son un grupo de riesgo ante la COVID-19. Es la región más desigual del mundo. Los adultos jóvenes tienen la misma probabilidad de morir por la pandemia que las personas mayores de 60 años en un país rico. Pero ayer les cayó muy bien la señora de 102 años que dijo, a diferencia de la tontería de Pichetto, me quiero vacunar porque lo primero es la salud. Me vacuné en La Plata, en el Estadio Único. Te aseguro que estaba requete bien, Estoy muy bien. Yo me he puesto todos los años vacuna contra la gripe. Yo quiero vacunarme, quiero hacer las cosas que para mí se deben hacer. La salud es lo primero. La salud es lo primero. La salud es lo primero. Y en la vida republicana, la justicia es lo primero. Y es lo que ha faltado en la Argentina de estos años de una manera clamorosa. Es terrible lo que hubo que afrontar. Le pusieron el nombre lawfare, siempre le ponen un nombre inglés a las cosas y bueno, con eso hemos convivido. Pero es la conjunción mediática y judicial y política, porque están necesitadas de las tres ramas de esta forma de vivir de una sociedad. Y el lawfare ayer llegó a extremos que por suerte pudieron ser plenamente demostrados en la alocución que realizaron Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli. Estos dos hombres, estos dos fiscales que abochornan a la justicia y se llaman Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, son aquellos a los que Cristina Fernández de Kirchner señaló de esta manera. El lawfare no es solamente la persecución desde el Poder Judicial, es además la articulación con los medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto? Únicamente porque los medios de comunicación titulan corrupción, aquel es un corrupto, aquella es una corrupta. No. Cuentan cosas que no existen en los expedientes. O sea, relatan, forman un relato que después no encuentra asidero en las pruebas y en los hechos concretos que tienen los expedientes judiciales que tramitan en el Poder Judicial. Después de la primera vuelta de las elecciones del 2015, la mafia mediática, naturalmente siempre cuando decimos esto estamos hablando del Grupo Clarín, publicaba esta tapa, publicaba este título que venía a intentar socavar un poco más la democracia. Acusaban a esa presidenta de asesina de Nisman, a Kicillof de haber robado en YPF, el candidato a la gobernación lo acusaban de un triple crimen y al hijo de la presidenta de haberse llevado 60 millones de dólares con la ministra Garré al Caribe. Por supuesto, todas mentiras, absolutas mentiras, pero que eso fortalecían además con esta denuncia al titular del Central por la venta de dólares a futuro. Lo presentaban como un tremendo delito y como una derrota pavorosa para el país que no perdió en esa instancia. Así jugaron siempre. Por supuesto, lo mediático y lo que hace al papel de quienes están en la justicia y la abochornan, como Ple, que ayer se quedó, después de todo lo que se había visto, de todo lo que había comprobado buena parte del país que siguió por televisión, lo que había dicho Cristina Kirchner, se quedó pidiendo la continuidad, el juicio oral, es decir, un poco más de circo contra quien es actualmente la vicepresidenta. Justicia o los peritos deben ser llevados al juicio y las partes confrontarán con él a efectos de verificar si sus argumentaciones son o no convincentes para considerar si ha existido o no un delito de los que son objeto de imputación. ¿Quiénes son estos personajes? Este hombre era intermediario de la barra brava de Boca con la comisión directiva de Macri. Es decir, es un hombre de Macri. Es un hombre que el diario La Nación ha contado, lo mostramos hace un rato, señalaba que se quedaba en la justicia después de haber presentado el pedido para jubilarse para proteger a Macri. Dicho por él, es decir, sostenido por el diario La Nación, ahora socio de Mauricio Macri en el canal de La Nación. Esta es la gente con la que hay que lidiar. Este es el personaje, que además integraba la Comisión de Ética de la AFA. Ahora lo echaron. Hay que decirle, la gente de la AFA recién ahora se dieron cuenta que este hombre no podía integrar una comisión ética en ninguna parte del mundo. Bueno, los fiscales esperan a su nuevo jefe entre el enojo y las dudas. Decía en aquel momento el diario La Nación, en Comodoro Pi había 3 candidatos. Bueno, uno de ellos era Ple, con sólidos vínculos con Daniel Angelici, mire cómo lo mejoraba eso al personaje en cuestión, y con los senadores del peronismo racional,
con Miguel Ángel Pichetto a la cabeza. Cada vez que uno nombra a alguien empeora. Pero también con Federico Pinedo, del riñón del gobierno. Algo más, aquí viene la parte en la que se señala, Macri le explicó a Ple que no lo había elegido a él y le pidió que no renuncie ni se jubile, como había amenazado hacer si es que no era elegido. Ple le dijo que se iba a quedar, pero no para ayudar a Weinberg de Roca, sino a Mauricio Macri. Estos son los fiscales y este es otro, el boxeador de centro de ring, Stornelli, el gran desafiante demócrata que desde el aparato judicial dice ya nos vamos a encontrar en alguna estación abandonada, cuchillo en mano, guapos de Borges. Apareció Stornelli diciendo esto de Alberto Fernández. Hagamos la composición de la imaginación que lo está viendo Alberto Fernández en este momento. ¿Qué le dice? No, nada, que cuando él deje de ser presidente, algún día tendremos una charla de hombre a hombre. Ayer este hombre, en un programa de televisión, amenazó literalmente al presidente de la República. Porque le dijo algo así como, nos vamos a ver cuando él deje de ser presidente, cuando él deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre, no, de hombre a hombre, no, de fiscal. Algo más especial todavía que esto que ya ha sido suficientemente visto de la señora vicepresidenta, su compañero de vida, Néstor Kirchner, hablaba de Stornelli, pero naturalmente, muchos años atrás. Lo hacía allá por el 2003, 2004. No tengo la precisión de la fecha, a lo mejor se la puedo dar a continuación. Pero mire lo que decía Néstor Kirchner sobre Stornelli y Macri. De complot. Estoy hablando que hay sectores que trabajan directamente para tratar de inviabilizar el gobierno y de inviabilizar el cambio. Cuando la teoría del supuesto complot estaba en plena ebullición, el fiscal Carlos Stornelli había promovido una denuncia para confirmar o descartar el complot. La causa recayó en el juez Galeano, cuestionado por su accionar en la causa AMIA. Estamos trabajando en el requerimiento de instrucción. Vamos a pedir la investigación, las medidas que sean pertinentes en este momento, sobre las cuales, por supuesto, no puedo hablar. Pero el fiscal pidió que Kirchner, el jefe de gabinete Alberto Fernández, declaren ante Galeano. Y también me parece lamentable lo del fiscal Stornelli, un hombre muy cercano a Macri. Es decir, realmente muy lamentable, porque lo que quiere es judicializar las ideas. Que la gente hable, que no le meta miedo a la gente haciendo denuncias que no existen. Acá estamos hablando que todo pasa en el marco de la democracia. No puede ser que hace poco, cuando el fiscal Stornelli perseguía, o digamos, se ocupaba de alguien que no nos simpatizaba, como por ahí el expresidente Menem, era un fenómeno. De golpe ahora es parte de un menemismo residual que complota, o sea, no es coherente eso. Personajes conocidos desde hace muchísimo tiempo. De pronto vi que pasaba Antonio Fernández Llorente, que se acomodaba Daniela Ballester, y digo, se me terminó el tiempo, casi. Voy a aprovechar este minuto para un recuerdo muy especial. Hoy hace 8 años que murió Chávez y hace 100 días que falleció Diego Armando Maradona. ¿Entibiamos un poco el alma con este encuentro? Hace muy pocos años. ¡Hola, maestro! ¿Qué cuento está echando ahí? Estoy hablando. Lucha por la gente, lucha por su país, lucha por sus ideales y bueno, y estoy con él a muerte. Estamos a muerte por la vida y para nosotros es un orgullo, para mí. Y un hombre de tu talento, de tu desempeño como ciudadano, como deportista, como surista, porque además Maradona es un defensor del sur. Y aquí estamos en la batalla, Diego, batalla como la tuya, la nuestra, cada quien en su ámbito, pero es la misma batalla, por nuestra dignidad, por nuestra grandeza como pueblo. Me acuerdo que lloré mucho, pero bueno, le tocó a él. A veces Dios se distrae. Aunque son recuerdos que duelen, por algún motivo nos entibian el alma. Chávez, 8 años, Diego, 100 días. Amigos, gracias como siempre a ese equipo reducido pero tan eficaz. Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro. ¿Quién está de director?
Chuzo, un fenómeno. Gracias. Nos reencontramos a las 6 de la tarde, si Dios quiere, el próximo lunes. Muy buenas noches, esto es Debate Abierto como todos los viernes. Aquí estamos en C5N y hasta las 10 de la noche, Antonio. Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, y el hashtag es Operación Formosa. ¿Qué está ocurriendo en la provincia de Formosa? Pero antes tenemos una alerta.